¿Sabes qué tienen en común Alfonso Cuarón y Tenoch Huerta? Y no es precisamente la pantalla grande. Dicho esto, es posible que no consigas encontrar una conexión directa entre ellos antes de ser famosos, pues lo que une a estos personajes va mucho más allá de una holgada cuenta bancaria o el reconocimiento de sus nombres en el mundo cinematográfico. La realidad es que ambos tienen un pasado en común que los une y los acompañará por el resto de sus vidas, debido a que ellos estudiaron en la máxima casa de estudios y, lo más importante, son egresados de la excelsa Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. Hola, bienvenidos nuevamente al canal. El día de hoy echaremos un vistazo a la historia que llena de grandeza a la Universidad Nacional Autónoma de México, el alma mater de los mexicanos. Y es que la gran mayoría de los mexicanos reconoce a esta casa de estudios, pero ¿tienes idea de cuándo fue fundada? ¿Los problemas por los que tuvo que pasar su comunidad estudiantil? ¿O qué fue lo que realmente pasó en el jueves del Corpus? Es más, te apuesto una galleta a que no sabías que la UNAM lleva toda una vida disputándose el linaje de su existencia con la actual Universidad Pontificia de México. ¿Cómo te quedó el ojo? Ahora ya lo sabes, y aquí te diremos el motivo. Quédate conmigo, que aquí responderemos esas y otras preguntas. Si es la primera vez que estás en este canal, te invito a que te suscribas y active las notificaciones. Ahora sí, ¡comencemos! Para entender mejor la historia detrás de la UNAM, nos remontaremos a sus orígenes, y es que de acuerdo con los documentos oficiales que resguarda su biblioteca y el discurso de las autoridades de esta excelsa casa de estudios, esta es heredera histórica de la Real y Pontificia Universidad de México, que se encuentra ubicada en la calle de Moneda número 2, en el centro histórico de la Ciudad de México. De acuerdo con el sitio oficial de la Universidad Nacional Autónoma de México, en este se menciona que la universidad fue fundada el 21 de septiembre de 1551 con el nombre de la Real y Pontificia Universidad de México. Por tal motivo, es considerada como la universidad más antigua de México y una de las universidades más antiguas del continente americano. Sin embargo, las clases no comenzarían ese mismo año, ya que ésta inauguró sus cursos 2 años más tarde, el 25 de enero de 1553, cuando era virrey de la Nueva España, don Luis Velasco y Ruiz de Alarcón, pero no fue sino hasta 1595 que se convirtió en Real y Pontificia, mediante la autorización concedida por el Papa Clemente VIII. Inminentemente los documentos originales certifican el origen de la UNAM, pero el día de hoy, el linaje de este increíble instituto es disputado por la actual Universidad Pontificia de México, quien dice ser la verdadera sucesora. Época de turbulencias. Lo que sí nos queda más que claro es que en la actualidad, la UNAM es la universidad más importante de México. Un dato interesante es que su predecesora fue clausurada en el año 1833 por decreto del entonces presidente Valentín Gómez Farías, casi dejando sin futuro a la actual UNAM. Pero no pasaría mucho tiempo para que la universidad fuera restaurada por el presidente Antonio López de Santa Anna, tan solo un año más tarde, en 1834. Sin embargo, este desdichado juego sin fin de clausura, descentralización y reapertura se seguiría repitiendo con el revoltoso clima político de aquel México del siglo XIX, hasta que llegó lo que parecía un último adiós, una clausura definitiva en 1865, por orden del entonces emperador Maximiliano I de México. Nacimiento de la UNAM. Pasarían varios años hasta que se restableció la República en su totalidad para que el proyecto UNAM volviera a ver la luz, pero esta vez con un proyecto de ley propuesto por el entonces diputado Justo Sierra en el año 1881, 16 años después de la clausura definitiva de la Real Pontificia Universidad de México. Para ese entonces, Justo Sierra ya tenía una visión que estaba a la vanguardia de las necesidades del pueblo mexicano, debido a que pretendía unificar las diversas escuelas y colegios de educación superior de la Ciudad de México, bajo una sola institución con carácter nacional que organizara la educación superior del país, solo con un pequeño cambio que le daría el toque final a como la conocemos actualmente,
eliminando los lazos de la Real y Pontificia con la Iglesia por una visión laica, alineado al pensamiento liberal de la época. Casi 30 años pasaron para que esta nueva visión viera la luz, y fue así como el 22 de septiembre de 1910, cuando el presidente Porfirio Díaz sancionó la ley constitutiva presentada por Justo Sierra 29 años antes, dando nacimiento a la Universidad Nacional de México, que en ese momento estaría conformada por las Escuelas Nacional Preparatoria de Jurisprudencia, de Medicina, de Ingenieros y de Bellas Artes. De la independencia a la autonomía. Posteriormente, en 1929, la UNAM obtuvo su tan anhelada autonomía, lo que significó un gran avance para la institución de educación superior. Sin embargo, su carácter nacional enfrentaría momentos difíciles, tal es el caso del año 1933, cuando el gobierno federal le retiró su apoyo financiero e incluso el carácter de nacional, poniendo en inminente peligro el desarrollo y crecimiento de la educación en el país. No obstante, la Ley Orgánica de 1945 ratificó la institucionalidad universitaria y abrió paso a una etapa de construcción y maduración académica. En ese contexto, a finales de los años 40 y principios de los 50, se lograría por fin la construcción de la ciudad universitaria. Conseguir la tan anhelada autonomía es un logro que trajo a sus estudiantes la satisfacción proporcional al tamaño del sacrificio que tuvieron que hacer para alcanzar su autonomía. Autonomía bañada de sangre. Aunque la UNAM forma parte importante en el papel del movimiento del 68, en este apartado no haremos énfasis en el movimiento estudiantil de 1968, que estuvo centrado en demandas de libertad, democratización y justicia social, y que, tal y como lo marca la historia, alcanzó su punto máximo con la masacre de los estudiantes en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, Ciudad de México, durante la presidencia de Gustavo Díaz Ordaz. Mientras tanto, veremos a la máxima casa de estudios desde otro enfoque, donde la comunidad escolar de la UNAM también es protagonista del movimiento estudiantil de 1971, que en gran medida estuvo influenciado por el contexto de la Guerra Sucia y que buscó denunciar la represión estatal, así como exigir la rendición de cuentas durante la presidencia de Luis Echeverría. Momentáneamente, en ese mismo año, 1971, en el estado de Nuevo León, el gobernador Eduardo Ángel Elizondo Lozano promulgó una nueva ley orgánica para la Universidad Autónoma de Nuevo León, que pretendía suprimir de forma cobarde y atroz la autonomía de la institución, pero esta fue rechazada por los sectores estudiantiles y académicos, quienes con valentía declararon una huelga e iniciaron una serie de protestas que desembocaron en un conflicto político que se tradujo en otra carnicería, que al día de hoy sigue pesando en los libros de historia. Y fue así como el 10 de junio de 1971, fecha que se bautizó como la Matanza del Jueves de Corpus, en la capital de la República Mexicana. Sin duda alguna, los estudiantes se habían levantado contra el yugo que había recortado el presupuesto de la universidad a manera de venganza, debido a la decisión de profesores y estudiantes de imponer un gobierno conjunto a fines de la década de 1970. Antes del ataque, la comunidad universitaria se había declarado en huelga y había llamado a la unidad a otras universidades del país. La nutrida marcha, que aglutinó a cerca de 10,000 personas según las crónicas de la época, comenzando en el casco de Santo Tomás y que recorrería las avenidas Manuel Carpio y Avenida de los Maestros para salir a la calzada México-Tacuba con dirección al Zócalo capitalino. Sin embargo, en su afán de defender las políticas malévolas del gobierno, las calles que desembocaban en la Avenida de los Maestros estaban bloqueadas por granaderos y agentes policíacos, los cuales impidieron el paso de los estudiantes. Sobre la avenida Melchor Ocampo había tanques antimotines acompañados de furgones del ejército, quienes se ubicaban cerca del colegio militar. Además, camiones atiborrados de granaderos en el cruce de las avenidas Melchor Ocampo y San Cosme. Parecía inminente un oscuro destino que les esperaba a aquellos estudiantes. Un grupo de choque, entrenado por la Dirección Federal de Seguridad y la CIA, conocido como los Halcones, todos ellos jóvenes de corte militar y principalmente unidos al grito de ¡Viva el Che Guevara!, descargaron balas calibre 45 y carabinas 30 M2 sobre los manifestantes.
atacaron a los estudiantes desde las calles aledañas a la Avenida de los Maestros, después de que los granaderos abrieran sus filas, dirigiéndolos directamente a una trampa mortal. Al principio, los estudiantes repelieron el primer grupo paramilitar, aumentando así las expectativas de victoria. Sin embargo, en un contraataque, los halcones agredieron a los manifestantes una vez más, pero en esta ocasión, no solo con garrotes, sino con armas de fuego. Mientras esto ocurría, la policía no intervino, tan solo fue una espectadora ante lo que sería una de las masacres más grandes de México. Según minutas policiales que fueron reveladas años más tarde, el tiroteo se extendió durante varias horas y algunos transportes daban apoyo logístico al grupo paramilitar, dotándolo con armas y transportes improvisados, entre ellos algunos bastante interesantes, como automóviles privados, camionetas, patrullas policíacas e incluso hasta una ambulancia de la Cruz Verde. Si tomamos como referencia todos estos hechos, sobra decir que esta masacre fue planeada y financiada por el mismo gobierno, pero como siempre, solo tú, querido espectador, tienes la última palabra. ¿Crees que esta acción fue maléficamente planificada? Déjamelo saber en la sección de los comentarios. Continuó la lucha y los heridos fueron llevados al hospital Rubén Leñero, pero los halcones llegaron al lugar y allí remataron a los jóvenes que aún yacían en los quirófanos, como si se tratara de una venganza de la Cosa Nostra en Italia, además de intimidar a los internos y al personal médico. Oficialmente, la matanza del Jueves de Corpus quizá sea la segunda fecha más sangrienta de la historia de México y de la Universidad Nacional Autónoma de México, con un total de 120 estudiantes asesinados 2020 que, al día de hoy, sigue quedando impune. En este sentido, la UNAM fue uno de los epicentros de las protestas estudiantiles y fue objeto de la represión estatal. Han pasado más de 5 décadas y la carnicería del Jueves de Corpus continúa mortificando a la comunidad de la UNAM, ya que se considera uno de los episodios más trágicos y dolorosos en la historia de la universidad. Este suceso aumentó la indignación y la resistencia estudiantil, generando un mayor rechazo hacia el gobierno y su represión. A pesar de todo, la UNAM continuó siendo un espacio de lucha y resistencia estudiantil durante y después de la matanza, desempeñando un papel central en la búsqueda de justicia, en la defensa de los derechos humanos y la autonomía universitaria. Un campus de conocimiento. Contrariamente a los sucesos antes señalados, la UNAM no deja ni dejará de brillar, ya que el campus que se aloja en Ciudad Universitaria es una obra colosal colectiva que involucró a los arquitectos y artistas mexicanos más destacados de aquella época. Los murales y relieves decorativos son característicos de algunos de los edificios más emblemáticos, en acuerdo con la corriente de muralismo mexicano que dominó el país durante la primera mitad del siglo XX. En la actualidad, la UNAM es mucho más que personajes famosos y un campus llamativo. Es la casa de estudios por excelencia de todos aquellos que aspiren a cumplir sus sueños. Definitivamente la historia detrás de la UNAM es tan fascinante como perturbadora. Sin duda, detrás de la UNAM se esconde un imperio indomable. Si te gustó este contenido, te invito a que nos regales tu like y si aún no te has suscrito, ¿qué esperas? Dale click al botón de suscribirte para que no te pierdas de un nuevo contenido. ¡Arrivederci!